En primer lugar, ante las palabras del señor Moillo, y el flamenco tiene una cosa buena, que con cierta edad se es joven. Hay que ser muy viejo para que te digan bien con el flamenco. Así que, pues bueno, una afición en este aspecto agradecida. Deciros que estoy encantado de venir a Pilas, a vuestra peña. Espero que este nuevo repito os dé muchas noches de gloria y de arte. Y nada más, yo voy a hacer mi conferencia sobre la figura y la persona de Manuel Cruz García, Manuel Mairena, al que se está dedicando este séptimo circuito de entrenamiento y olimpo que organiza la Federación de Peñas de Sevilla, y es la primera vez que se le hace a un cantador, a una figura del cante hondo que está vivo. Siempre se ha hecho a alguien ya fallecido. Por desgracia, Manuel está pasando unos momentos muy delicados. Precisamente la semana pasada fue intervenido de un mal que él viene arrastrando desde hace ya prácticamente una década. Y desde aquí, pues nada, mandarle a mi paisano que se mejore toda la fuerza del mundo y todo el ánimo de todos los aficionados al cante. Yo he titulado mi conferencia Manuel Mairena, el cantador sacrificado. Durante el transcurso de ella veremos el porqué. Prometo que voy a ser breve. Manuel Cruz García nace en Mairena de Alcón, en la calle Bernardo número 30, hijo del gitano Rafael Cruz Vargas y la castellana Opaya Ángeles García Palma, matrimonio del que también nacería su hermana Ángeles. Tenemos que recordar que su padre Rafael estuvo casado en primeras nupcias con Aurora García Heredia, mujer gitana con la que tuvo a su hermano de padre, Antonio y Curro Mairena. Manolo Mairena recibe el primer baño de luz allá por el año 1934 y hasta bien entrada la década de los 50 permanecería con sus padres y hermanos en la herrería que registraba su progenitor. Así hablaba Manolo de este lugar en una entrevista de Rafael Varela para Radio Nacional de España. Fue el ardiente de la fragua de Rafael en tu niñez, bastante ardiente. Mi padre era tan aficionado que generalmente había alguna que otra fiesta. Aquello era para vivirlo, porque el flamenco que hacemos nosotros es de convivencia. Después ha habido que ser artista y dedicarse profesionalmente a este arte. Mi padre le mostraba espectáculos a Manuel Torres, de Gloria, y luego aparecía por allí. Bajo estas condiciones sociales se va fraguando, nunca mejor dicho, la figura cantadora de Manuel, que ya desde muy pequeño empieza a cantar por saída. Es lo primero que se canta en mi pueblo, por ser un pueblo muy saetero. Con 13 años conseguí el premio de saeta de Radio Sevilla. Aquel primer premio que recibiera de manos del histórico locutor de Radio Sevilla, Rafael Santi Esteban, le dio cierta fama dentro del mundo cofrade, mundo que siempre estará agradecido al cantador mairenero por la altura como saetero que llegó a adquirir. Hay que tener en cuenta que el palo flamenco de la saeta, ese estilo sacro musical a modo de plegaria y retos flamencos, en aquella década de los 50 conservaba el marchamo de los grandes estilos flamencos. Y aunque relativamente nuevo, era casi obligatorio que los grandes artistas de los fondos, como Manuel Vallejo, Pastor Acabón o el propio Antonio Medel, con los que llegó a cantar en las semanas de Pasión Sevillana. No es de extrañar que con esta escuela Manuel llegará a ser uno de los mejores intérpretes de saeta de la segunda mitad del siglo XX, añadiendo a los matices y maneras de las saetas heredadas por Sevilla sus portentosas cualidades cantadoras, provistas de una enorme fuerza y fuelle, dos cualidades básicas para el cante de balcón. Fíjense que en el año 56 Manolo se saca el carnet de artista, con la intención de participar en el primer concurso de arte flamenco de Córdoba, que es el concurso donde triunfó Fosforito. Idea que su hermano Antonio se encargó de borrar de su cabeza por creer que no estaba lo suficientemente maduro, y es que Manuel contaba con 22 años. Eran los tiempos de los tablados, y el menor de los mairenas decide irse al madrileño Corral de la Morería, en el que actuaría durante un año.
Este formato artístico dio de comer a muchos flamencos que por unas razones u otras no contaban para las grandes trupes de la ópera flamenca, que debido en parte al movimiento neoclásico que estaba surgiendo, estaba perdiendo fuerza en el panorama provincial. Como otros grandes cantadores, decide pasar por la Universidad del Cante para atrás, el cante para los bailes. Sería en la Academia de Enrique el Cojo, donde Manuel iría adquiriendo los conceptos del ritmo y compás tan necesarios a la hora de interpretar el cante, sin olvidar que era un enamorado del arte de la danza flamenca, y el que le gustaba darse una patada o una vueltecita, como se decía antes. En esta insignia academia acompaña una extraña pareja por la que recorrerá toda España y Europa, la compuesta por José Udaeta y Susana Audero, catalán y suiza. Esta peculiar pareja flamenca contaba con el cante de José Merced y Pepe de la Matrona, precisamente a Pepe de la Matrona al que sustituye Manuel Meire. Participa en el controvertido concurso de la llave de oro del canto, para que su hermano Antonio dotó de la solemnidad e importancia que difícilmente hubiera encontrado ningún artista de la época. En la entrevista de Rafael Varela que publicó la revista flamenca El Olivo, nos narra Manuel su experiencia en Córdoba del 62. Aquello fue un descubrimiento, que yo le canté a Farruko y a Carmen Carrera, y a los dos premiaron en el baile. A mí no me dejaron entrar en el concurso, y además Antonio, su hermano, no quería jugar con su hermano más chico. Así que yo canté para bailar, y no canté con el nombre de Manuel Mairena. Después lo tuvo que decir López Murcia por Radio Nacional, porque canté también, mira, hay que decirlo claro, este hombre es hermano de Antonio Mairena, y es Manuel Mairena, no Manuel Soto. La verdad que yo conservo la grabación de aquel concurso de la llave de oro del cante de oro, del cante flamenco, y se puede disfrutar del cante de Manuel. Manuel canta por poder para matar. Posteriormente marcharía de gira internacional por la compañía de Manuela Vargas, bailadora que contó siempre con grandes cantadores como Cocorito, Naranjito de Triana, Chocolate, Curro Madera o el Beni de Cádiz. Precisamente estando en Londres con Manuela, él solicitado en su pueblo para disfrutar la antorcha de oro del cante. Hablamos ya del año 65. De hecho, la organización corrió con el gasto del viaje. Como antecedente, Manuel había concedido el Catalino de Plata de San Lucas, la Saeta de Oro de Sevilla y el premio Tomás Pavón en el concurso nacional de Córdoba, en el que también fueron premiados este año del 65 Semeneses con el premio Tomás Níquez y Canavejas por el premio de Juan. Días más tarde de su triunfo en la antorcha, deja escrito José Antonio Blanque en Arte, crítico flamenco, en los años 60, 70, 80. Bajo la noche alta de la Mairena, en los alcores, con un delirio doloroso, el cante de sentimiento, sonó la queja seguidillera de Manolo. Ahora sí que te llamo, con fatiga grande, porque me veo desamparado y sin caolear. Manuel, que no se veía consagrado de no interés, para ser un buen cantador hay que subir una apuesta muy larga. Pero su carrera había tomado un enorme impulso. Tras su actuación comentó: yo canté para el jurado, pero me salieron tan bien las cosas que el público se volvió loco. Es el premio de la valor que he conseguido. No podemos perder de vista que por aquella época Mairena, más que Mairena, es su festival, era el epicentro de los montes, y triunfar allí significaba licenciarse en cante grande. Como anécdota me contó su sobrino, Antonio Cruz Madoñán, que tras el festival de ese año, cuando ganó la antorcha Manuel, su hermano Curro, Juan Talega, Diego La Gloria, se fueron a la casa de Antonio y cantó Manuel el Yo soy aquel de Rafael, entonces era el cantante de todavía muy en boga, y cantó Manuel de tal forma aquello que se tal como estaba de los soberanos de Mairena. A partir de entonces empieza a participar de forma asidua y de la mano de su hermano Antonio en numerosos festivales.
el nuevo formato de espectáculo que abanderará la etapa precisamente llamada por los estudiosos y flamencólogos de los festivales. En el año 78 grabará con la Casa Infavoz 3 singles, dos con título homónimo, Manuel Mairena, y otro titulado Micaela, con la guitarra de Niño Ricardo, que posteriormente se editarán con el nombre de Lo Mejor de Manuel Mairena. De su acompañante, Manuel Serrapí, dice Manolo Mairena: Niño Ricardo a mí me ayudó muchísimo, porque sabía mucho de canto. El disco que grabé con Ricardo me lo montó él mismo, e incluso con letras de él. Si no hubiera muerto, yo habría seguido grabando con él, porque sabía montar letras. Melchor no lo hacía. En aquellos tiempos, para mí la mejor guitarra era la de Ricardo. Sin embargo, la de Melchor no era una gran guitarra, pero era la del sonido más gitano que se le podía sacar a las cuerdas. Como le sonaba de gitano a la guitarra Melchor, no la sonaba. Esto hace también un poco ver cómo los artistas se van arropando de la música que a ellos, sus cualidades, sus capacidades vocales, su forma de afrontar el canto, les permite, ¿no? Y eso es, digamos, de los dos grandes guitarristas de la época, los dos grandes estilos, el Niño Ricardo y Melchor. La obra discográfica de Manuel no es muy extensa, entre otras cosas por su posición a grabar en una época en la que las casas comerciales influían mucho en la grabación. En el año 69 edita La Torta del Cante, en el año 70 Mi Cante y en el año 80 Por la Verdad por delante. Finalmente publica el CD Via Crucis de Manuel Mairena, trabajo imprescindible en toda discoteca saetera e incluso flamenca, en la que Manuel hace un recorrido por la pasión de Cristo a base de distintos estilos de saeta. Participa igualmente en los discos del mairenismo junto a su hermano Curro y la Fragua de la Mairena, o la magna antología de cante flamenco de España. Sin olvidar sus grabaciones televisivas en ritmo y coreografía del cante, y puro y hondo por la guitarra de Antonio Carrera. Manuel compagina su participación en festivales de verano y peñas flamencas con recitales en el extranjero como Nueva York o Chicago, así como la aparición en los grandes eventos como la Bienal de Sevilla. En la década de los 90, y tras unos años de la desaparición del maestro Antonio Mairena, Manuel se ha convertido en primerísima figura, posiblemente en su etapa de mayor madurez y mejores facultades. A causa de una delicada enfermedad, Manuel se anuncia por última vez como cantador en el Festival de Cante con Antonio Mairena en el año 2003. No podemos estudiar la carrera artística de Manuel obviando la relación con su hermano Antonio Mairena. De hecho, no existe ninguna entrevista a Manolo en la que se pregunte por la influencia del maestro en su arte. Lo cierto es que Manolo es hermano del cantador quizás más importante de la historia, y lo digo el mejor cantador, o el de más fuerte, o el más admirado, sino el más importante por la influencia que ha tenido en el desarrollo y en la evolución del canto. Y no solo musicalmente hablando, sino el concepto y la visión de este arte, incluso a mediados del siglo pasado. Muchas de estas tesis actualmente pues han quedado obsoletas, ¿no? Pero sus libros fueron la Biblia de los aficionados flamencos en la década de los 70 y de los 80. No podemos olvidar que somos herederos en gran medida de esta etapa. Una etapa llamada de renacimiento neoclásica que se materializó en la creación de los festivales genios y en la interiorización de un concepto tradicionalista y conservador del arte flamenco. Todo está caliente la capitanea Antonio Mairena, eso no cabe discusión, y su parentesco con Manuel pudo haber ayudado a la consagración de él como gran intérprete, pero la continua e injusta comparación con su hermano ha conducido al olvido de esta gran figura, sobre todo a partir del siglo XX. La cuestión sobre la influencia positiva o negativa del parentesco en la carrera de Manuel se resuelve con facilidad si nos preguntamos qué artista hubiera soportado un análisis comparativo continuo entre su obra y la del maestro Mairena. Piensen en cualquier artista contemporáneo,
o retroceda en el tiempo hasta la década de los 70 y los 80 para encontrar un cantador que pudiera compararse al maestro Mairena y de buscar si hubiese o no salido de él. En parte es el propio Manuel el que se sacrifica al seguir la senda de su hermano, conscientemente de que nunca llegará a la altura de él. Y por otra parte, somos los propios aficionados los que hemos sacrificado al artista con esta confrontación entre ellos. A la pregunta ¿pesa la herencia? Manuel Mairena responde: pesa bastante, porque yo he querido que pese. Si yo me hubiera tirado por otros derroteros, quizás hubiese pesado menos. Pero como he cogido el mismo camino, la misma vereda, yo no me he querido apartar y meterme en otra forma de cantar, en otro aire, en otro cante, no. Yo sigo en el mismo derrotero cantor, pero sin creer en llegar a la meta. Pienso que siempre me faltará algo. Además, el alcance aprendido en la casa familiar, y como decía su propio hermano, acuñando una letra que había de hace muchas veces por bulería, aunque te bañes en el lago del León, no se te quita la mancha que remite. Si estudiamos el cante de Manolo Mairena de forma objetiva, nos encontramos con un enorme cantador. La colocación de la voz, marca de la casa, esa voz de pecho, que posibilita la perfecta dicción, es decir, bien las palabras, de los cantes, que ponen en relieve la importancia de la letra y la música, el eco gitano, el sonido rico en matices, pero con carácter diáfano, la fuerza, el recorrido de una voz que le permite ligar los tercios sobre aero, de Tomás Pavón, de Pastora, auténticos maestros de Manuel, y su perfecto dominio del compás convierte a Manuel en un extraordinario intérprete, con altas cotas de artista, largo en conocimiento y enciclopédico, que justifican la enorme importancia que durante muchos años tuvo el cantador Mairena, primerísima figura de los festivales de la Baja Andalucía, y a los que venimos a rescatar del incomprensible olvido al que está sumido. Manuel Cruz García, Manolo Mairena, puso la voz enfundiada en el cielo para que los sentimientos de los aficionados cabales volaran en busca del cante grande, del cante verdadero. Quisiera aprovechar la oportunidad para contar un episodio personal que tuvo lugar a finales de los 90 y que supuso uno de los momentos más emotivos que personalmente he podido ver. Durante una noche en la Feria de Mairena, mi madre, aficionada a la copla desde la niñez, incluso llegando a participar en algunos espectáculos, me presentó a Manuel. No habían pasado unos minutos cuando entre ambos y a dúo cantaron la mítica canción que popularizaba doña Concha Piqué o Verde, cuando éramos aficionados a copla. Mi madre lo hacía a los modos de la maestra de la Piqué. Y Manuel de la forma más gitana que nunca había atacado, nunca, provocando el llanto de emoción profunda en mi tesoro y dejando marcado a fuego en mi alma aquel mágico momento. Me gustaría terminar con la lectura de un artículo del periódico Sevilla, que se dedicaba hace tiempo, en los años 70, dedicaba muchas páginas al flamenco, y que lo firmaba Faustino Botey, para un festival de cante automaidero en el año 64, en el que hace referencia a nuestro homenajeado Manuel Mairena, y en pocas palabras resume la actitud y la personalidad de él. Si bueno fue el espectáculo de afinado y justo programa, en el que lo más vital de los fondos tuvo adecuada expresión, buena fue también la juerga espontánea, presentida y surgida porque sí, que vino después. Pastora Pavón, con la voz herida de madrugada, forcejada por la admiración de un puñado de seguidores en la intimidad del coro, dijo: como ella solo puede, solear en corta, agudas como puñal, seguidillas negras, bulerías que producían reveludo. En nuestra mesa, la de unos amigos, Manolo Mairena, que incomprensiblemente quedó fuera del festival. Nos regaló con la más estimada de su conocimiento artístico, hablando de los Antonio Chacón, Tomás Pavón, Manuel Torres, Enrique Benito, y demostrando con un ángel inimitable cómo se canta por derecho.
según la ley morena de los gitanos. Manolo, que sabe estar, que es amigo de sus amigos y regala su voz a quien sabe apreciarla, nos puso a todos la carne de gallina por unos fandangos largos, con categoría de sinfonía, por unos martinetes broncos, de puro cobre, por unas arboreas acompasadas a